En este episodio de Pregúntale a los Salmos, reflexionamos sobre una de las preguntas más profundas de toda la Biblia. ¿Qué significa que Dios se acuerde del hombre y cómo se cumple esta verdad en el nacimiento de Jesús, según el Salmo 8? Cuando el salmista se detiene a contemplar el cielo nocturno y exclama con asombro que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites, no está haciendo una pregunta retórica ligera ni una reflexión filosófica superficial. Está expresando una de las inquietudes más profundas del corazón humano: ¿cómo es posible que el Dios infinito, creador del universo, soberano sobre estrellas, luna y cielos, preste atención a criaturas tan pequeñas, frágiles y limitadas como nosotros? La grandeza del cosmos contrasta violentamente con la pequeñez humana, y en ese contraste nace la pregunta: ¿por qué Dios se acuerda del hombre? ¿Qué significa realmente ese acordarse? Y más aún, ¿cómo se cumple esa declaración cuando, siglos después, Dios no solo se acuerda del hombre, sino que decide nacer como uno de ellos? En el lenguaje bíblico, acordarse no significa simplemente recordar un dato olvidado, como quien repasa una lista mental. Cuando la Escritura dice que Dios se acuerda, habla de una acción deliberada, amorosa y comprometida. Dios no recuerda pasivamente, Dios recuerda actuando. Cuando Dios se acuerda de Noé, hace retroceder las aguas. Cuando Dios se acuerda de Abraham, cumple su promesa. Cuando Dios se acuerda de Israel, lo libera. Así que cuando el Salmo 8 afirma que Dios se acuerda del hombre, está diciendo que Dios fija su atención en la humanidad con intención, cuidado y propósito. No es un recuerdo sentimental, es una decisión divina de involucrarse. David no escribe este salmo desde una posición de arrogancia, sino desde la humildad. Él sabe cuán frágil es el ser humano. Sabe cuán fácilmente falla, cuánto se equivoca, cuán rápido se desvía. La pregunta no nace del orgullo humano, sino del asombro: ¿cómo es posible que un Dios tan grande se interese por seres tan quebrados? Y la respuesta implícita del Salmo es aún más sorprendente: Dios no solo se acuerda del hombre, sino que lo ha coronado de gloria y honra. Le ha dado responsabilidad sobre la creación y le ha concedido una dignidad que parece desproporcionada frente a su fragilidad. El ser humano, aunque pequeño frente al universo, es grande en el corazón de Dios. Sin embargo, cuando observamos la historia humana, surge una tensión evidente. Si Dios se acuerda del hombre y lo ha coronado de gloria, ¿por qué la humanidad vive marcada por el dolor, la injusticia, la violencia y la muerte? ¿Dónde está esa honra? ¿Dónde está esa dignidad reflejada plenamente? El mismo David que escribe el Salmo 8 sabe que la realidad humana no siempre refleja ese diseño ideal. El pecado ha distorsionado la imagen, la creación gime, y el ser humano parece más caído que glorioso. Entonces el Salmo apunta más allá de la experiencia inmediata. Habla de una intención divina que aún no se ha manifestado en su totalidad. Habla de un propósito que espera cumplimiento. Es aquí donde el nacimiento de Jesús se convierte en la respuesta más profunda y concreta a la pregunta del salmista. Dios no se limita a recordar al hombre desde el cielo, decide entrar en su historia. No se conforma con enviar mensajes, envía a su Hijo. No observa la fragilidad humana desde la distancia, la asume. En la encarnación, Dios se acuerda del hombre de la forma más radical posible, haciéndose hombre. El misterio del nacimiento de Jesús es la expresión suprema del acordarse divino. El Dios que creó las estrellas entra al mundo como un niño que necesita ser alimentado, protegido y cuidado. El Dios eterno acepta los límites del tiempo. El Dios omnipotente se envuelve en la vulnerabilidad de un cuerpo humano. El Salmo 8 encuentra en Jesús su cumplimiento más pleno. Cuando el salmista habla del Hijo del Hombre, no está usando simplemente una expresión poética, está utilizando un lenguaje que siglos más tarde Jesús adoptará como uno de sus títulos favoritos. Jesús se llamará a sí mismo el Hijo del Hombre, vinculando su identidad con esta antigua pregunta. Él es la respuesta viva a la inquietud del salmista. En Jesús, la dignidad humana alcanza su máxima expresión. Él muestra lo que el ser humano fue creado para ser: una vida perfectamente alineada con la voluntad de Dios, una humanidad vivida sin pecado, sin egoísmo, sin corrupción.
El nacimiento de Jesús en Belén no ocurre en un palacio, sino en un pesebre. Esto no es una contradicción del Salmo 8, sino su profundización. La gloria y la honra que Dios otorga al hombre no se manifiestan primero en poder político o reconocimiento social, sino en humildad, obediencia y comunión con Dios. Jesús revela que la verdadera grandeza humana no está en dominar a otros, sino en servir. La encarnación redefine lo que significa ser coronado de gloria. La gloria no es ostentación, es amor encarnado. La honra no es prestigio, es fidelidad al Padre. Cuando el salmista declara que Dios ha puesto todas las cosas bajo los pies del hombre, está hablando de un mandato original dado en la creación. Pero la humanidad, al apartarse de Dios, perdió la capacidad de ejercer ese dominio de manera justa. En Jesús, ese dominio se restaura. Él ejerce autoridad no destruyendo, sino sanando, no oprimiendo, sino liberando, no imponiéndose, sino entregándose. Incluso la naturaleza responde a su voz. Incluso la enfermedad retrocede. Incluso la muerte es vencida. En Jesús, el Salmo 8 deja de ser solo una declaración poética y se convierte en una realidad viviente. El nacimiento de Jesús también responde a la pregunta emocional que subyace en el Salmo: ¿importo realmente? Cuando alguien se siente pequeño, insignificante, olvidado, el Salmo 8 y el relato de la Navidad se convierten en una respuesta poderosa. Dios se acuerda del hombre no porque el hombre sea grande, sino porque Dios es amor. No porque la humanidad lo merezca, sino porque su gracia lo impulsa. El nacimiento de Jesús proclama que ningún ser humano es invisible para Dios. Si Dios estuvo dispuesto a entrar en nuestra historia, entonces ninguna vida es trivial. Ningún dolor es irrelevante. Ninguna lágrima pasa desapercibida. La ciencia moderna ha ampliado nuestra comprensión del universo de una manera que David jamás pudo imaginar. Hoy sabemos que el cosmos es inmensamente más grande de lo que el salmista veía a simple vista. Galaxias incontables, distancias inconcebibles, un universo en expansión constante. Y sin embargo, esta inmensidad no hace que el Salmo 8 sea menos relevante, lo hace más asombroso. Cuanto más grande descubrimos que es el universo, más sorprendente resulta que Dios se acuerde del ser humano. El avance científico no reduce el valor del texto bíblico, lo intensifica. La pregunta de David resuena con mayor fuerza en la era moderna: ¿cómo es posible que, en un universo tan vasto, Dios se interese por nosotros? La respuesta sigue siendo la misma, y se encuentra en un niño nacido en Belén. Dios no mide el valor según el tamaño, sino según el amor. El nacimiento de Jesús demuestra que el centro de la historia no es el poder, sino la relación. No es la grandeza cósmica, sino la cercanía divina. Dios se acuerda del hombre porque lo creó para compartir su vida con él. La encarnación no es un plan improvisado, es la culminación de un propósito eterno. Desde el principio, Dios quiso habitar con su creación. El pesebre es el eco de ese deseo. Además, el nacimiento de Jesús transforma la manera en que entendemos la fragilidad humana. El mismo Dios que se acuerda del hombre acepta experimentar el cansancio, el hambre, el frío y el dolor. Esto significa que nuestra debilidad no es despreciada por Dios, es conocida desde dentro. Jesús no observa el sufrimiento humano como un espectador distante, lo vive. En ese sentido, el Salmo 8 no solo habla de dignidad, sino de solidaridad divina. Dios no solo recuerda, acompaña. No solo valora, se involucra. Esta verdad tiene implicaciones profundas para la vida cotidiana. Si Dios se acuerda del hombre al punto de hacerse hombre, entonces nuestra existencia tiene sentido incluso en medio de la fragilidad. Nuestra vida no es un accidente cósmico. No somos una nota al margen en la historia del universo. Somos conocidos, recordados y amados. El nacimiento de Jesús afirma que el cielo no es indiferente a la tierra. Que la eternidad ha tocado el tiempo. Que lo divino ha abrazado lo humano. El Salmo 8 termina exaltando el nombre de Dios en toda la tierra. No porque el hombre sea el centro de todo, sino porque Dios ha decidido glorificarse mostrando su amor por la humanidad.
El nacimiento de Jesús es la máxima expresión de esa gloria. La gloria de Dios no se revela solo en la creación de las estrellas, sino en la redención de los corazones. No solo en el poder, sino en la ternura. No solo en la majestad, sino en la misericordia. Así, la pregunta ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Encuentra su respuesta definitiva no en una explicación filosófica, sino en un acontecimiento histórico. Dios se acuerda del hombre naciendo como hombre. Dios se acuerda del hombre compartiendo su condición. Dios se acuerda del hombre ofreciéndole salvación. Y ese recuerdo no es pasajero, es eterno. El niño de Belén crece, vive, muere y resucita para sellar para siempre el valor del ser humano ante Dios. Cada Navidad, cuando recordamos el nacimiento de Jesús, no celebramos solo un evento del pasado. Celebramos la confirmación de que Dios se acuerda de nosotros hoy. Que sigue atento, presente, cercano. Que nuestra pequeñez no lo repele, sino que lo atrae. Que nuestra fragilidad no lo aleja, sino que lo mueve a compasión. El Salmo 8 no es solo una pregunta antigua, es una invitación permanente a vivir con asombro, gratitud y confianza. Porque el Dios que creó los cielos también decidió habitar entre nosotros, y en ese acto declaró para siempre cuánto valemos a sus ojos.